página 7 de su manual. Vamos a entrar a este tema que estuvimos analizando la vez anterior, todo lo que ocurrió en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan que fue bastante complicada la situación? El hombre, por haber, hombre y mujer, Adán y Eva, por haberse sujetado su voluntad a Satanás que estaba ahí, llevándolos a la tentación, caen en la tentación de la desobediencia, prueban el fruto, los dos, no nada más Eva lo probó primero, pero después su marido también come, igual que ella, y ambos ya están sujetos a la voluntad de Satanás. ¿Se acuerdan que eso lo comentamos? Bueno, ahí pasó algo muy importante, porque al estar sujeta a la voluntad de ellos, que estaban sujetos a la voluntad de Dios, ellos deciden por su albedrío, por su propia voluntad, cambiar de autoridad espiritual. Y ahora asume la autoridad espiritual sobre ellos Satanás mismo. Es decir, desplaza a la presencia de Dios, de su comunión, de su relación, y va a haber una serie de acontecimientos debido a eso. Obviamente que la primera que se destruye o se interrumpe tremendamente es la comunión con Dios, que ya tenían cuando ellos hablaban con Dios. Ellos mantenían diálogos con Dios. Dice que el Señor se paseaba en el huerto a la luz del día, es decir, podía venir aquí a la tierra el Señor de manera presencial, presentarse con ellos, pues era un papá visitando a sus hijos en la casa que les había hecho. Era eso ni más ni menos. Y se gozaba el Señor de ver que todo estaba funcionando bien y todo estaba adelante en cuanto a sus planes de que la creación fuera enseñoreada por Adán y Eva y bueno, todo lo que debía darse en la administración de la creación. Pero todo eso ahora se rompe, se corta, que eso sigue siendo hasta el día de hoy la misma debilidad en el matrimonio cuando su voluntad no está sujeta a la de Dios, cuando no, ni la conoce o no le interesa o por ignorancia la desobedece, entonces quedamos totalmente expuestos a las pruebas, a las tentaciones, como a ellos fueron ya y quedaron totalmente expuestos a esa situación de que legalmente, y fíjense, fue un acto legal que ellos le hayan dado al enemigo la autoridad sobre lo que Dios había creado, que desde el principio del tiempo, desde antes de la salida de Lucifer, que así se llamaba antes de desobedecer, que eso ocurrió antes de terminar la creación de todo lo que estaba haciendo Dios, fue expulsado de la presencia de Dios. Al ser expulsado de la presencia de Dios, este personaje ahora se vuelve un contendiente y de hecho su nombre Satanás significa el adversario. Se vuelve un adversario en contra de Dios. Al volverse un adversario en contra de Dios, bueno, ¿qué es lo que pretendía? Usurpar el lugar de Dios, buscar el lugar de Dios. Esto está en Ezequiel 28 y por ahí está escrito en su mismo manual, está, déjeme verla, sí, eso es algo que está un poco más adelante, yo creo que espero llegar ahí, pero sigamos con lo que estamos considerando. No recuerdo si empezamos a hablar acerca de las instituciones que Dios le había creado para el hombre, ¿no? Les recuerdo entonces, el hombre no iba a estar en ociosidad en el huerto del Edén. Cuando leemos en el capítulo 1, ahí vamos a identificar lo que nombramos las instituciones de Dios. La primera institución, y es importante que ustedes las memoricen, sepan de qué se trata, la primera es la comunión con Dios, ¿sí? La comunión con Dios, con todo lo que tiene que ver en una relación personal, directa, sin rituales, sin intermediarios, directamente con el Señor, porque así era al principio.
Esa es una primera. Cuando le dice el Señor a Adán, bueno, y también implícitamente a Eva, en el capítulo 1, y le dice en el versículo 26, hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, les está dando la autoridad de gobierno sobre la creación, que fueran los señores de la creación. Esta es una institución de autoridad y gobierno sobre todas las criaturas. Todo lo creado por Dios, ellos tenían autoridad. Otra institución, aparte del gobierno, ya dije, fíjense, la comunión con Dios, el gobierno y autoridad, y cuando los une en matrimonio, a ambos, a través del pacto matrimonial, que es uno de los temas que vamos a ver ya en poco tiempo, se establece en la institución de la familia. ¿No? Es decir, que podían tener intimidad matrimonial, claro que sí, para que se multiplicaran. Y esa otra institución, tercera institución, que todas son importantes, aunque yo considero que la más importante era la comunión con Dios, seguidamente podría ser del matrimonio y familia. Y tercera institución, gobierno y autoridad. Y la última, la cuarta institución, es cuando le ordena el Señor a Adán que tiene que labrar el huerto y guardarlo. Y labrar el huerto y guardarlo, ¿para qué era? Para recoger, cultivar y cosechar, cultivar y cortar los frutos que se estaban produciendo en el huerto del Edén. Que eso le daba sentido a la vida del hombre. Aunque él no iba a morir de hambre porque no había muerte, pero esa actividad creativa, inteligente, ordenada, con un sistema y método para desarrollar la gran inteligencia que tenía Adán y Eva, es en lo que consistiría la institución de la economía y la administración. Ese nombre tendríamos que dar. La institución de la economía y la administración. ¿De qué? De todo lo creado. Se frenó. Se cortó, debe haberse cortado el internet o la luz, alguna cosa de eso. Ah, sí, se cortó también, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cuántas de paso, Claudita? Buenas tardes. La primera es institución, la segunda, matrimonio y familia. La primera es comunión con Dios. Comunión con Dios, importante. perdón. La Sí. 2 es autoridad y gobierno sobre todas las criaturas. La 3 es el pacto matrimonial, la institución de la familia. Y la 4, institución de la economía y de la administración de todo lo creado. Exactamente. Pero él dice que para él la más importante, la una es comunión con Dios, y la 2 para él es de la institución de la familia y el pacto matrimonial. Y después Matrimonio la 3, y autoridad y gobierno. Bien. Hola, Doc. Hola, gracias, Clau. Gracias, gracias. Perdón, es que se me fue el internet aquí momentáneamente, pero ya estamos. Y alcancé a ver que Inés quería preguntar algo. ¿Era eso? ¿Cuáles eran? Eso, la última me faltaba, Doc. La última era economía. Economía y administración. Bien, ahí estaría. Recuerden que era para que tuviera un sentido de creatividad, responsabilidad, y se mostraría el gobierno del hombre sobre la creación también. O sea, todo eso era importante que así fuese y que fue diseñado para ser eterno. Bueno, todas esas instituciones se fueron usurpadas y entregadas legalmente cuando ambos obedecen a la tentación que hace Satanás con Eva primero y después con Adán. ¿Sí? Cuando ella se sujeta y le dice, coman del fruto porque van a ser igual que Dios, porque Dios sabe que si conocen el bien y el mal, y ella obedece, ella ya queda bajo la autoridad y la voluntad del diablo.
Cuando ella va con su marido, que Adán andaba en otro lado, y le dice lo que pasó, vi a esta criatura esplendorosa, hermosa, tremenda, y me dijo esto, y él se sujeta a lo que le dice Eva, come del fruto, desobedece de alguna manera, y ya quedan con la comunión destruida y separada de con Dios, ¿sí? Ya, las 4 instituciones, y van a ser usurpadas por Satanás mismo, van a ser usurpadas con él. Ahí en la página 7 vienen las instituciones que estoy mencionando, pueden leerlas, después viene en su manual: la comunión Dios-hombre, matrimonio y familia, el trabajo o la economía y administración, es lo mismo, y la autoridad y gobierno, ¿sí? Tal como Cristo lo manifestó en su ministerio, el Señor Jesucristo manifestó estas 4 instituciones, porque Él tuvo que redimirlas, pero eso va a ser el objetivo principal casi al final de este módulo. ¿Cómo logró el Señor rescatar las instituciones? Y tuvo que ser a través de Cristo. Bien, hoy nosotros, las familias en las que estamos en comunión con el Señor, debamos de ser partícipes con esta estrategia del Señor a través de Cristo y el Espíritu Santo para regresar al diseño y al modelo original. ¿Es posible que regresemos a como se estaba viviendo en ese tiempo en el huerto del Edén? Sí, sí es posible. Y podemos enseñar y ministrar a otros matrimonios y familias para que regresen ahí, también se puede, ¿sí? Y eso es la manera como vamos a tener el entendimiento de esto y no ministrar sin conocimiento, porque la administración sin conocimiento es un acto religioso, ¿sí? Medio místico, a veces hasta medio mágico, que ahí inventan un montón de cosas que ni tienen nada que ver, pero cuando es con el sentido y el conocimiento espiritual de acuerdo a la palabra, tal como está, adquiere un respaldo y una unción por medio del Espíritu Santo para que otros matrimonios y familias regresen a este diseño. Por eso es tan importante comprenderlo. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Ahora, el tema 3, que ya estamos en este tema, que viene acerca de la caída, en la página 12, ahí vienen estos puntos como consecuencia de esa desobediencia, de esa sujeción a la voluntad de Satanás. Tienen que ser expulsados de la presencia del Señor, ¿sí? Antes de continuar, hay una interrogante que tal vez algunos de ustedes se deban de hacer, o se han hecho, o si no, bueno, se las comento. ¿Por qué razón creen que andaba Satanás en el huerto del Edén? ¿Cómo es posible que pudiese andar allí? Bueno, la misma Biblia nos da revelación y entendimiento, porque Satanás, cuando se rebela contra Dios, no podía permanecer como el primer pecador de la creación delante de la santidad de Dios. Entonces es expulsado del ámbito del reino de Dios, y es expulsado a la tierra, a la creación, porque no había otro lugar a donde pudiera ser expulsado en ese tiempo esta criatura desobediente. Y esto, fíjense cómo en una de las profecías que hay, que escribió el profeta Ezequiel, en el capítulo 28, dice en el versículo 13, 28-13, ahí encontramos esta historia de cómo Satanás es arrojado por tierra, sale expulsado de la presencia de Dios y cae aquí en la tierra, a esta dimensión material que estaba creando Dios. Dice el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, que fue lo que vio Eva, de berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, bueno, tremendo, y música que salía de él, porque dice, y al final del 13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y bueno,
Como él tenía que dirigir la adoración al Señor cuando iba haciendo la creación y veía los secretos de la creación, él pensó que también lo podía hacer. Por eso se rebela contra Dios y Dios lo expulsa de su presencia y viene a dar acá en la tierra. ¿Y cuál era el interés de Satanás? Tentar a los que eran los señores de la creación, Adán y Eva, y quitarles y usurparles ese lugar. Y sí lo logra. Cuando ellos sujetan su voluntad, voluntariamente se lo ceden esas instituciones al enemigo de Dios, y ya ahora ellos entran en el mundo de tinieblas, y Satanás empieza a dar asignaciones. El versículo que leímos ahora fue el 13 y 14 de Ezequiel 28. Estas asignaciones que empieza a repartir Satanás son los mismos espíritus que hoy están gobernando estas mismas instituciones, porque estas instituciones siguen hasta el día de hoy. Siguen las familias, siguen todo lo que es la economía, la administración de toda la producción en el campo y industria, etcétera. Sigue habiendo gobiernos y autoridades, pero son ya autoridades espirituales del maligno, y también lo que continúa, pues es la administración, el gobierno y la autoridad. La comunión se rompe, pero ahora por eso Satanás trata de usurpar el lugar de Dios y busca la adoración a través de todos los cultos que existen hoy a las entidades de las tinieblas. Entonces, ya se le pasan esta autoridad al enemigo y el hombre queda sujeto y es expulsado por el Señor. Cuando es expulsado, la creación, la tierra, es maldecida por causa de esta desobediencia a Adán y Eva, y salen fuera de la presencia del Señor. Y dice, comerás entre espinas y cardos, vas a recoger tus siembras, y vas con el sudor de tu frente vas a comer el pan de todos los días. O sea, le iba a costar caro, le ha costado caro al hombre esa desobediencia, y a Eva le dice, y vas a sufrir dolores de parto, por este acto de desobediencia tan suprema que incurrieron ellos dos. Y bien, al salir expulsados, pues llegan a una tierra bajo maldición, ya el huerto se cierra, hay ángeles que están cerrando con espadas de fuego, así dice ahí la escritura, y ya no pueden accesar al huerto del Edén. Y van a tener que caminar ahora con mucho dolor, con mucho sufrimiento, desde esos tiempos, ¿no? Y esa es la historia de la humanidad hasta la actualidad. Por eso es que vemos que tanto en lo personal como lo familiar y social, mucha gente que camina en tinieblas, que aún cree que camina con Dios, pero no, que adora a dioses falsos e ídolos, pues tiene problemas en 1, 2, 3 o las 4 instituciones. Ustedes pueden buscarle y ver toda la mezcla de todo este tipo de cosas, y en alguna las familias están mal, o están mal como familia, con el matrimonio y con los hijos, o están mal en la situación de su economía, están mal en gobierno y autoridad, porque las enfermedades empiezan a tomar autoridad sobre el género humano. ¿Sí? Los animales se vuelven, varios, no todos, se vuelven malos en contra del hombre, la misma creación. El frío nos empieza a quitar la vida, el calor excesivo, la sed que nos da, nos morimos de hambre, etcétera, etcétera. Ya no hay ninguna autoridad sobre lo creado. O sea, todo se pierde, todo se pierde. Y así va a empezar la humanidad a caminar, y empieza a inventar, porque lo que sí no se le quitó al hombre fue que era sigue siendo un ser espiritual, ¿sí? Pero ese ser espiritual, por eso Dios no le quita el espíritu, se lo deja y todo lo necesario para que pueda tener la comunión, pero había un gran obstáculo, la naturaleza de Adán. Y esa naturaleza de Adán, la naturaleza adámica o de pecado o de desobediencia, o como hijos de ira, así lo dice la Escritura, ya no iban a poder tener comunión por muchas cosas que trataran de hacer. Seguirían los relatos del huerto de Edén a través de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, pero por medio de Caín y Abel
ahí también ya vemos los resultados en la familia con esa primera generación, y hay un homicidio entre Caín y Abel, en el que le quita la vida a Caín a su hermano Abel, y Abel iba y ofrecía sacrificios vivos, ovejitas gordas, que las alimentaba bien y se las ofrecía al Señor. Pero Caín llevaba ofrendas de frutos cortados con sus manos y sus fuerzas, y ya estaban muertos esos frutos. ¿Me explico? Porque ya estaban cortados. Y eso no le agradó a Dios, pero a Caín no entendía, porque estaba mal. La maldad ya había sido sembrada en la humanidad. Por eso es que decide, por envidia y celos, quitarle la vida a su hermano, y cuando el Señor aún seguía teniendo comunión con el hombre, pero ya no en una comunión de bendición, sino en una comunión de juicio. Así va a ser ahora la comunión de la humanidad y Dios, una comunión de juicio, ¿sí? Y en esa comunión de juicio es que él interroga a Caín sobre el hijo, Abel, y bueno, vemos una respuesta muy similar a su padre Adán, cuando le llama a cuentas a Adán sobre lo que hicieron. ¿Y qué le contestó Adán a Dios? Pues la mujer que me diste por compañera, ella me dio de comer y yo comí. Y bueno, y ahí el Señor después le dice, pues por haber obedecido a la voz de tu mujer, va a pasar esto, esto y esto. Y eso fue lo que sucedió. Bien, y después vemos cómo el hombre sale expulsado, y Caín repite lo mismo cuando le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo no sé dónde está, que yo soy guarda de mi hermano. Y dice, pues su sangre clama a mí desde la tierra. Y bueno, y ahí lo saca de su presencia, y fue peor, le pone una marca, porque él le da a Caín miedo que lo vayan a acabar con su vida a alguien, y tenía que sobrevivir todo eso para que tuviera generaciones, e hijos e hijas, y eso va a ser un tema que vamos a estar hablando posteriormente. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda? 4 instituciones, ¿sí? Comunión con el Señor, matrimonio y familia, administración y economía, y gobierno y autoridad, que son usurpadas por el enemigo, y esas son las que el Señor va a tener que rescatar por medio del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cuál fue la estrategia para lograrlo. Va a ser una estrategia muy sabia, muy inteligente en la infinita sabiduría del Padre, y eso vamos a llegar a ese tema. Pero el primer paso que va a dar el Señor para lograrlo va a ser a través de establecer compromisos o pactos, ¿sí? Vamos a ver cómo se empiezan a hacer pactos. Eso está ahí, bueno, pueden leer, les sugiero que lean hasta el tema 4, y en la próxima sesión vamos a ver a partir del tema número 5. Les pido que lean hasta el tema número 4, que es todo lo que he estado mencionando. ¿Bien? ¿No hay preguntas, no hay dudas? ¿No? Bueno, muy bien. Vamos a tener que dejar aquí la clase porque fuimos convocados a una reunión que no podemos, pues tratamos de evitarla, pero no, fue inevitable porque es nuestra autoridad, pues, que nos pidió algo, y vamos a tener que detener acá, pero en esencia eso ya, la próxima ya está completita nuestros horarios de clase. Pati ahora ya está entrando en esa, está por entrar a esa reunión, y yo tengo que acompañarla. Bueno, vamos a detener la grabación. Les voy a enviar lo que